Amén. Amén. Si usted tiene fe, no necesita una determinada forma de hombres. Amén. Amén. Ni que si gritó, levantó la voz, lo echó fuera el demonio con la voz bajita, por eso no se fue. Usted tiene que creer. Amén. Amén. Porque si cree, no solo verá la gloria de Dios, sino su palabra cumplida. Y la Escritura nos alumbra, nos enseña para que uno no erre. Alguno dirá, es que no sé, sentí que tiraron algo malo en el techo, me tengo que subir a ungir el techo, por eso no voy a ser libre. No es de esa forma. Usted tiene que creer. Perdóneme que sea tan reiterativo en esto, amado, pero es necesario creer. Si usted cree, no solo va a tener sanidad, libertad, va a tener vida nueva. Pero, ¿por qué entonces uno no camina a veces apartándose del pecado? Otra vez vuelvo a lo mismo, por incredulidad. La palabra que nos compartió nuestro hermano Marcelo la vez pasada nos hablaba de que estos varones no recibían y seguían duros y tardos de corazón por ser incrédulos. El Señor Jesús reprochó a Tomás su incredulidad diciéndole, no seas incrédulo, sino sé creyente, pero creyente en lo de Dios. No le creo todo al mundo ni a cualquiera, yo le creo a Dios. Amén. Creer a Dios significa que si en verdad soy de Él y le creo a Dios, tengo que ocuparme de la palabra, tengo que ocuparme de leer, tengo que ocuparme de orar, tengo que ocuparme de Él. Porque si no hago nada en la fe y quizá solo me congregue, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está el testimonio de que camino con Él? Imagínese que le dé la oportunidad de orar y usted diga, no me siento preparado. ¿Cuándo se va a sentir preparado o preparada? Cuando crea. Tan sencillo como eso. Si usted cree, está preparado hoy. Amén. Cuando nos dieron la oportunidad de predicar, no sabíamos cómo, pero creíamos. Señor, tú me ayudarás. ¿Y sabes qué hizo el Espíritu Santo? Como está escrito, comenzó a llenar nuestra boca. Nos dieron la oportunidad de orar, ni idea cómo orar. Pero había fe y el Espíritu de Dios comenzaba a llenar el corazón y la boca, guiándonos cómo orar. Amén. Porque Él cumple su palabra. Y lo mismo cuando leemos la Escritura. Sin conocer al Espíritu Santo no tenía tampoco idea de nada, pero igual leía. Pero cuando el Espíritu de Dios vino a mi vida por su misericordia, Él comenzó a enseñarme su palabra. Lo que no entendía, Él lo comenzó a enseñar. Porque está escrito que el Señor Jesús dijo que Él tomará de lo mío y los dará a conocer. Él os guiará a toda verdad. Pero ¿sabe qué? Antes de leer la palabra uno oraba, Señor, por favor, revélame, enséñame lo que no sé. Obra en mi corazón. Y el Espíritu Santo comenzaba a obrar. Por eso, amado, Dios nos ayude a estar dispuestos. ¿Por qué le cuento esto? Hablando con un siervo de otro lugar, hablamos sobre esta situación de estar dispuestos. Porque hay mucha gente en la obra de Dios, en todas las congregaciones, que en vez de mirarse en el Señor, se mira a sí mismo. Y dice, yo no estoy preparado, yo no puedo, yo necesito preparación. La verdad que no necesita tanta preparación, necesita disposición. Necesita creerle a Dios, necesita disponerse a Dios. Imaginen lo que envió el Señor Jesús a predicar de 2 en 2, esos 70. ¿Cuántos años de preparación llevaban? Si el ministerio del Señor Jesús más o menos fueron 3 años, ¿cuánto tiempo llevaban? Poco, quizá 1 año, menos, no lo sé. Póngale año y medio, 2 si quiere. Y salieron a predicar. ¿Cuántos años llevamos usted y yo en la obra de Dios? ¿Cuántos años llevan muchos en los caminos del Señor? Y quizás llevando 15, 20, 10, 30 años digan, no estoy dispuesto, no sé cómo hacer. La Biblia nos enseña que Moisés también dijo lo mismo, Señor, soy tartamudo, no puedo, envía a otro. Y Dios, conociendo cómo era, le dijo, ¿acaso yo no sabía esto? O que Aarón hablaba bien, pero Dios lo enviaba a él. Eso nos deja claro que aunque la carne a veces se mira a sí misma y diga, no puedo, si Dios te elige, es su voluntad, es su palabra. Amén. Y que cuando recibimos palabra de Dios a nuestra vida, llamándonos a su evangelio, uno crea la Escritura. Si por su palabra salen fuera los demonios, si por la palabra en el nombre de Jesús los enfermos se sanan. Si vas a orar en el nombre de Jesús, tienes que creer que su palabra es poder. Si crees eso, no le tienes miedo a nada.
Si cuando vas a ungir o cuando vas a orar, oras en el nombre de Jesús y estás clamando, Señor, tu palabra promete esto y yo lo creo, Dios algo va a hacer. Pero es necesario que crea. Amén. Porque como deja claro aquí, ni siquiera nombra aceite, aunque se unge con aceite, como dice Santiago, en la epístola del apóstol Santiago. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús con la palabra echó fuera los demonios. No es ungir de determinada forma ni manera, ni mirando para un lado, para otro, tocando la ropa, no sé, haciendo algo especial. Es fe. Y si usted cree, Dios hace. Amén. Termino con esto. El apóstol Pedro dice, capítulo 2, bendito sea el Señor, santo y bueno Dios. Dice sobre esta palabra, en el versículo 24, que Jesús es quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Amén, gloria Así a Dios. también esto, que Jesús es nuestro Salvador, librándonos del pecado y de la vana o vieja manera de vivir, para que ahora vivamos en el Espíritu Santo. Y que por ese sacrificio de la cruz no solo tenemos salvación, sino libertad de los pecados, libertad de los demonios y sanidad espiritual y física. Amén. Que por esa cruz de Jesús, por su herida, hemos sido nosotros curados y sanados. Entonces, amados, Gloria a esta es una Dios. tremenda noticia. Gracias, Señor. Que el Señor Jesús nos quiere sanos, limpios, libres. Amén. Sanos físicamente y espiritualmente. La pregunta es, ¿usted lo cree? Amén, gloria a Si Dios. usted lo cree, va a recibir sanidad. Si usted lo cree, recibe libertad. Pero tiene que pararse en esa palabra. Decir, Señor, si tu palabra dice esto, yo debo ser limpio, libre o sano. Y si a veces uno no sana o uno no es limpio, debe examinarse si está caminando hacia Jesús o está caminando mal. Porque es muy sencilla la respuesta. Amén. Si Jesús quiere sanarme, libertarme, hacerme limpio, hacerme libre, ¿por qué a veces el cristiano camina enfermo, derrotado, sin fuerzas espirituales? Y no es porque Dios no tenga el poder ni porque Dios no pueda. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Nuestra obediencia, nuestra conducta, nuestra vida. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice que por tomar la cena del Señor indignamente, algunos estaban enfermos, otros dormidos y otros debilitados. O sea, unos murieron, otros estaban débiles y otros enfermos. Todo eso había traído sobre su vida un acto de desobediencia, un acto de tomar la obra, las cosas de Dios livianamente. Entonces uno debe preguntarse en eso, Señor, o es una lucha o es desobediencia a mí. Debo saber qué es. Amén. Pero en todo esto, teniendo ánimo en la palabra, porque si Dios, estoy en lucha, me quiere dar victoria, y si aún no hubiese desobedecido, la Biblia nos dice lo mismo, amados, que Jesús pagó por nuestros pecados, que si nos examinamos a nosotros mismos, Dios quiere bendecirte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte. Eso nos dice la Escritura. Es que aún errando y desobedeciendo, porque somos hombres y somos carne, la mano de Dios siempre está extendida con amor y misericordia hacia nuestra vida. Por eso debemos examinarnos. Si estamos así, arrepentirnos. Si estuvieses en desobediencia, volverte a Cristo. Muchos tendríamos que hablar de esto, amado, pero como el hijo pródigo, para estar en esa situación uno debe estar loco. El que no está bien en sí, hace locuras. Y el hijo pródigo elige el pecado, elige las prostitutas, elige el mundo, elige la tentación, elige lo que a su carne le gusta. Y la casa del Padre estaba acá y él toma la dirección completamente opuesta. Así es el Hijo de Dios rebelde o desobediente. Dios quiere una cosa y elige en su carne hacer locuras. Seguir en la envidia, seguir en el pecado, seguir en la inmundicia, seguir en la carne. Bendito sea Dios para siempre. Pero lo más bajo que cae este varón, dice la Escritura, que vuelve en sí, como alguien que, para otra vez la redundancia, está fuera de sí, no está en sus cabales. Hay algo que no está bien en su cabeza ni en su corazón. Porque nadie en su sano juicio
Nadie en sus cabales elige el pecado, la dolencia, la turbación, la tristeza, la desolación, la derrota y el hambre antes que estar bendecido en la casa de su Padre. Y él dijo, volviendo en sí, aún ni siquiera los que sirven pasan las miserias que yo paso en la casa de mi Padre. Iré y seré un sirviente. Y volviendo en sí entendió que su locura le había llevado hasta lo más terrible y hasta lo más bajo. La locura de la desobediencia, la locura del ego, la locura de la vanidad. Leemos un proverbio antes de empezar que dice que el corazón altivo son una de las cosas que Dios aborrece, los ojos antiguos. Y que el hombre o la mujer altiva y soberbia no escucha consejo, no escucha palabra, no quiere ser dirigido y no tiene temor de Dios. Y por eso erra una y otra vez. Porque en vez de tener la humildad, si Señor me humillo, me arrepiento, me convierto, anda en pos de su sentir y de su carne. Leíamos con mi esposa que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no prediques en Asia. Y uno dirá, pero si estaba a 2 pasos, ¿por qué no fue? Es como que usted llega acá y está a un paso de ir al lugar, y siento ir al lugar, y de repente el Espíritu de Dios revela, no, para allá no. Si la carne hubiese sido rebelde, este varón hubiese dicho, pero si estoy acá cerca, voy, no me cuesta nada. No, este varón tenía temor de Dios. Temor de Dios de aprender a sujetarse a su voluntad. Por eso le digo, amado, muchos tendríamos que hablar por esto. Pero si hay verdadero temor de Dios, tengo temor de ser dirigido por Él. Y temor de tomar decisiones, no en mi carne, sino en el Espíritu de Dios. Temor de abrir mi boca antes de estar metido en chusmeríos y en habladurías. Temor de Dios de no hablar de lo que no sé. Temor de Dios de no opinar de lo que no sé. Temor de Dios de no comerle el cuero a nadie. Amén. De cosas que quizás yo no entienda o no sepa. Si hubiese temor de Dios en mi vida, habría el hambre y la sed de decir, yo quiero agradar a Dios porque le creo. Porque aunque nadie lo entienda o lo sepa, o quizás tarde o temprano salga a la luz, pero mi boca es de Él. Debo tener temor de lo que hablo, de lo que hago. Dios sea bendito para siempre, porque de esta manera, cada decisión de obediencia que tomamos para el Señor, para agradarle a Él, nos acerca a esa nueva criatura. Y mientras más buscamos ser esa nueva criatura, usted va a caminar en libertad, en sanidad, libertad de los demonios, libertad de la enfermedad, libertad de toda inmundicia. Pero mientras más nos alejamos de esa nueva criatura y nos vamos de vuelta al viejo hombre, mentiroso, envidioso, carnal, iracundo, falso, hipocresía, mentiras, envidia, cosas como estas carnales, más nos estamos alejando de lo espiritual. Y valga la redundancia, cuando nos acercamos a la carne, allí hay enfermedad, allí hay pecado, allí hay dolor, allí hay más de lo que ya conocemos. Por eso, amado, el Evangelio de Jesús es poder y es gratuitamente por su gracia, pero debemos seguirle. Por eso el apóstol Pedro hace hincapié sobre eso, que en la cruz Jesús nos salvó, para que no vivamos la vida que nos resta en las cosas carnales, sino que vivificados por su Espíritu Santo ahora caminemos para agradarle a Él. Y mientras más nos acercamos a su trono por fe, mientras más nos acercamos a Él en santidad, despojándonos de la carne y de sus deseos y de sus vicios, usted va a vivir comprobando, amén, que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay sanidad, que en Jesús hay salvación. Y todo esto está, amados, como una mesa que ha sido puesta a todo aquel que quisiere venir. Amén, amén. La Gloria a palabra Dios. que dice en Isaías que venid y bebed gratuitamente. Amén. Jesús dijo, el que en mí cree de su interior correrán ríos de agua viva. Esa promesa y cada promesa de vida, de sanidad, de libertad y de salvación está vigente para tu vida hoy. Amén. Pero debemos de examinarnos si nos estamos acercando a la nueva criatura o a la vieja criatura. Amén. Debemos examinarnos, así como uno antes de venir al culto se fija si la ropa estaba sucia, no sé, o si estaba despeinado. Como decía la sierva recién, ¿cómo está nuestro corazón al venir a la presencia del Señor? Si venimos dispuestos, si venimos creyendo, si venimos buscándole, amén, para que Él nos sane, nos salve, nos limpie, o si aún traemos el corazón habituado a las cosas carnales, al viejo hombre, a la vieja criatura.
Que Dios nos libre, Dios sea bendito para siempre. Pero con esto termino, amado. Hoy nos deja más que claro su palabra que esto es por fe. Amén. Si usted cree, recibe. Si usted cree a la oración de fe, recibe. No ponga su mirada en cómo fue esa oración. Si fue voz bajita, voz alta, la mano así, la mano así. Si estaba la Biblia, si no tenía Biblia. Cuando algunos me han dicho eso, no, lo que pasa es que oré no tenía la Biblia en la mano. Como si esto, amén, que es un libro